Pasamos ahora al turno de preguntas y aclaraciones y le doy la palabra en primer lugar a los representantes de los grupos políticos de Nueva Canaria, a la señora Hernández. En principio hay previstos 10 minutos porque han convocado comisión pero desde luego el turno será flexible hasta 15 para poder facilitar el trabajo también a los diputados que tienen la siguiente comisión. Muchísimas gracias. Doña Carmen tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas, medios de comunicación. Señor fiscal general, también dar la bienvenida al equipo. Intentaré ajustarme al tiempo, dando primero por adelantado que para nosotros esta comparecencia es muy importante y deseamos que no sea solo un mero formalismo, sino que realmente podamos, pues dos instituciones que representamos a la ciudadanía y que por tanto compartimos un mismo reto, pues hagamos nuestro trabajo de la mejor manera posible. Hemos defendido y seguimos defendiendo en todas las comparecencias que tienen que ver con el Ministerio Fiscal y también con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que la justicia es un servicio público esencial. Yo creo que no está eso bien institucionalizado entre la sociedad y creo que hay que decirlo alto y claro y que junto con el Estado social, el Estado de Derecho, pues conforman dos de los grandes pilares del Estado democrático. Además, entendemos que el fortalecimiento de la justicia, de una justicia realmente independiente y por supuesto, del Ministerio Fiscal, son, pues diríamos, los dos elementos fundamentales de una democracia madura y de una democracia consolidada. Comparto la valoración del Ministerio Fiscal de que hacen un trabajo magnífico desde el punto de vista o desde el análisis de la relación entre el número de personas que desempeñan esa labor y el servicio que prestan. Dicho esto, es bien cierto que realmente todavía hay mucha tarea por hacer y muchas cuestiones que mejorar. Y ya entro directamente en aspectos que nos preocupan, que les preocupa a la calle y por eso nos preocupa a nosotros, que es el retraso de la justicia. Ya declara en la introducción de la memoria, y yo creo que de manera espléndida el propio Ministerio, que sigue siendo una quimera la celebración de los juicios rápidos. Es inadmisible que esos juicios que por ley debieran durar 15 días, duren 12 meses. Una justicia lenta no es una justicia justa y por tanto ese debe ser un objetivo prioritario de aquellos que defendemos el Estado de Derecho y del Estado social. Y, por tanto, me gustaría ya, como primera pregunta a valoración, ustedes reflejan que no se ha avanzado absolutamente nada durante el año 2012 en la iniciativa planteada por el Gobierno de Canarias para el desarrollo del modelo de nueva oficina fiscal. Nos gustaría saber, compartimos la reflexión de un Ministerio Fiscal del siglo XXI, moderno, eficaz, eficiente, especializado. ¿Qué respuesta da el Gobierno a este planteamiento? En positivo plantea la memoria los avances que suponen los medios tecnológicos. Efectivamente es el gran reto de la justicia y de la Fiscalía, que es la inmersión en la modernización en la era digital. Y también se debe valorar el esfuerzo, como bien plantea la memoria, en algunas secciones especializadas como la de ejecución penal en las dos fiscalías provinciales y el volumen de asuntos tramitados para la sección de menores. Luego me referiré a ella porque para nosotros es un área muy importante. Valoran que la evolución de la criminalidad, pues en términos relativos, se mantiene constante. Compartimos esa visión de que es un fenómeno muy complejo y de que analizarla desde el punto de vista cualitativo no deja de tener cierta dificultad, por lo que se plantea en relación a que no todos los delitos se denuncian, a veces la carencia de elementos probatorios o que definitivamente no constituyen un delito. Y en ese sentido queríamos preguntarle sobre si ustedes aprecian dificultades añadidas que se pudieran generar en el estudio riguroso sobre la evolución de la criminalidad, la introducción de las tasas judiciales como medida intimidatoria ante la presentación de denuncias por parte de los ciudadanos. Yo no me voy a referir a los elementos estadísticos, ya usted lo ha hecho, aunque voy a hacer alguna valoración vinculada con los datos en cuanto a alguna tipología de delitos. Por ejemplo, los delitos contra las personas. Nos parece negativa la tendencia al alza de delitos contra la vida,
Pasamos de 89 casos a 123, sobre todo aquellos vinculados a la seguridad vial. Esto tiene una reflexión y tendrá que ser también trasladado al Departamento de Seguridad Vial para tomar las medidas necesarias. Nos llama la atención que el documento valore como que las muertes que pudiéramos denominar violentas, como el homicidio y el asesinato, se mantienen estables. No sé si yo he hecho un análisis incorrecto, pero me resulta llamativo que hemos pasado de 55 muertes en 2011 por violencia, como digo, por homicidio, por asesinato, y hemos pasado a 71. El valor absoluto me parece que es una pregunta por si he hecho yo un análisis incorrecto. Porque me preocupó el dato. Delitos de lesiones, me referiré al maltrato familiar. Es importante el contraste de denuncias entre una provincia y otra, en el caso de Las Palmas a la baja, en el caso de Santa Cruz al alza, y un alza además importante. Creo que también requiere una reflexión ese incremento sustancial del maltrato familiar, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, porque además es una constante progresión. Desde 2010 pasamos de 2.500, hemos pasado a 3.100. Los delitos contra la libertad sexual, una estabilidad a la baja, pero muy preocupante, lo dijimos ya el año pasado, nos preocupa mucho el incremento de la pornografía infantil. Aquí la justicia y el Gobierno, en las áreas competenciales pertinentes, tendremos que entre todos buscar fórmulas para resolver esta problemática, la desprotección de los menores y la introducción del acceso al uso de Internet, que descubre un mundo donde es más difícil proteger al menor, muchas veces hasta por falta de herramientas de los propios padres, que son los tutores y los que deben en primera instancia proteger al menor. En cuanto a los delitos sobre las relaciones familiares, yo creo que ya se nota el impacto de la crisis en ese aumento considerable del impago de pensiones. Creo que no tiene otra lectura, no sé si la Fiscalía hace otra lectura, y también además es significativamente superior el dato, y lo vinculo ahora con el maltrato familiar, que es en Santa Cruz de Tenerife, donde ese impago de esos delitos sobre relaciones familiares también crecen de manera más significativa, se duplican. En cuanto a los delitos contra el patrimonio, me llamó la atención ese incremento en el blanqueo de capital, de 13 delitos en el año anterior a 29. Yo valoro que es positivo, que quiere decir que aflora el delito y que se persigue. Insistir en ello. Y luego me referiré, por cuestiones de tiempo, evidente, es un documento muy extenso, muy rico, que daría para estar durante un día completo compartiendo valoraciones y visiones que yo creo que serían de mutuo beneficio y al final en beneficio de los ciudadanos, que es lo que importa, pero me voy a centrar en dos secciones que para nosotros son de especial interés y cuidado, como es menores y violencia de género, y luego en dos aspectos que tienen que ver con el trabajo de la Fiscalía, que también nos preocupa, como es el medio ambiente y la corrupción. En el capítulo de sección de menores, en el capítulo que tiene que ver con la responsabilidad penal de los mismos, puede decirse que durante 2012 se confirma la tendencia a la baja, reflejada ya en estadísticas anuales, en anualidades precedentes desde 2009. A estos datos numéricos se añade la percepción generalizada entre los fiscales de las secciones especialistas en la materia de un palpable descenso de la delincuencia protagonizada por los menores. Yo creo que esto es algo que hay que resaltar para que no siempre sea noticia lo negativo, sino que en este sentido es algo muy positivo. Nos preocupa el capítulo, al igual que el año pasado, que se refiere al acoso escolar. Las dos secciones especializadas coinciden en considerar la disminución de la edad en el inicio en este tipo de conducta, la multiplicidad de los mecanismos de comisión, con especial relevancia al tema de las nuevas tecnologías. Esto además es una realidad, solo hay que estar en contacto con los centros educativos para saber que tenemos un problema. Aquí habrá que hacer pues una campaña decidida por parte de la Consejería de Educación, por parte de los departamentos de gobierno en materia de protección del menor, para prevenir, para que no tenga que llegar este tipo de acoso a la Fiscalía, porque realmente trabajamos la prevención en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Al igual que en la memoria anterior, se destaca la insuficiencia de equipos técnicos especializados en Lanzarote y Fuerteventura, un solo psicólogo. No podemos venir año tras año reflejando los mismos problemas sin que haya respuesta a esos problemas. Y tenemos que decirlo alto y claro. Le preguntamos a la Fiscalía si existen informes elevados a la Administración competente para resolver este problema.
Y si existen, creo que todos los diputados que estamos hoy aquí tenemos que coger el testigo y reivindicar ante el Gobierno competente en esta materia la necesidad de cubrir estos equipos técnicos especializados, ya sea en el ámbito canario o en el ámbito estatal. Preocupante sigue siendo las actividades realizadas fuera de los centros. Nos estamos refiriendo a los centros de internamiento en régimen semiabierto. Las dificultades de los centros de internamiento, tanto en régimen permanente como semiabierto en Canarias, siguen siendo una constante. Yo creo que es una tarea pendiente por parte del Gobierno asumir que realmente esos centros sean lo que deben ser, centros de prevención, educativos y de reinserción en los casos en que se hayan cometido delitos. Se plantea además concretamente las incidencias en el centro de La Montañeta y también la unidad de chicas de La Montañeta con capacidad para 8 plazas, donde se refleja una insuficiencia de recursos y unos habitáculos que no permiten un trato digno. Repito la pregunta. Doy por hecho que el Ministerio ha elevado esta petición o esta necesidad al departamento competente en materia de protección del menor. Quisiéramos saber si han obtenido respuesta por parte del Gobierno. Valoración positiva en relación a la colaboración en materia de menores de la Policía Nacional y del Cuerpo General de la Policía Autonómica, y también muy positivo los iniciados contactos con la Consejería de Educación. Ahí estaría la clave de resolver los problemas desde su origen y no esperar a que el delito se cometa, sino trabajar la prevención. En materia de violencia de género, creemos muy positivo el hecho de que haya una buena comunicación y coordinación con otros organismos e instituciones, con la delegación del Gobierno, con los cuerpos de seguridad y la correcta también coordinación con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias. Por lo que a la provincia de Las Palmas se refiere, en el aspecto que tiene que ver con el funcionamiento de la unidad de valoración, ha pasado por diversas vicisitudes, plantea la memoria a lo largo del año pasado, y esto ha visto mermado pues su eficacia y su eficiencia, y plantean que esto ha tenido que ver con la renuncia del director del Instituto de Medicina Legal. No sé qué valoración se puede hacer para evitar que los cambios en las personas, en las direcciones, pues afecten al servicio. Y también compartimos como negativo el hecho de que el protocolo canario contra la violencia sobre la mujer fuera elaborado en Las Palmas al margen de la Fiscalía. Y ya aterrizo a las dos áreas y voy finalizando. En materia de medio ambiente, sigue siendo preocupante con respecto a la posible labor de la Fiscalía en la protección del medio ambiente que la procedencia de las denuncias sean básicamente privadas. Los ayuntamientos que tienen competencia en materia de disciplina urbanística siguen sin remitir a Fiscalía las denuncias relacionadas con construcciones ilegales. Y las denuncias con origen en la Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias son más bien testimoniales. Hay que reseñar la falta de recursos independientes de la Fiscalía para la realización de peritaje. Se hace además mención especial en el caso del vertedero, que es un problema que nos preocupa a todos aquellos que tenemos pues preocupación por el medio ambiente en un territorio tan frágil como el nuestro. En esto es muy importante porque sin peritajes independientes de la Fiscalía o peritajes especializados, que sí existen, por ejemplo, en materia, por ejemplo, de delitos de tráfico, donde la Guardia Civil hace un trabajo excelente y concluyente y que ayuda al trabajo de la Fiscalía, reivindicamos, por tanto, que exista una estructura independiente que ayude a la Fiscalía en materia de peritaje con respecto a los delitos medioambientales. Porque en los delitos de medio ambiente de esta tipología, el SEPRONA no está preparado para realizar catas o análisis de muestras del vertedero, por ejemplo, y por eso insisto en que es necesario que la Fiscalía disponga de alguna estructura de colaboración especializada en materia medioambiental. Y dejo para el final, pero para nosotros es tremendamente importante, los delitos de corrupción. Hablábamos al principio, aunque a lo mejor de manera poco insistente, a nosotros nos preocupa mucho una crisis que no solo se está llevando por delante el Estado social, el llamado Estado del Bienestar, los avances en materia educativa, los avances en materia sanitaria, los avances en materia de protección desde las políticas sociales, sino que la crisis también está generando, y cada vez se profundiza más, yo creo que tiene un efecto de mancha de aceite, un cuestionamiento de la ciudadanía sobre las instituciones que les representan. Cuestionan la política, cuestionan las instituciones y también comienzan a cuestionar el funcionamiento de la justicia.
a los que defendemos la democracia como el mejor sistema con todas sus deficiencias, mejorable, por supuesto, en el caso de España, una democracia de poco recorrido, incluso inmadura la podríamos calificar en relación a otras democracias que tienen más de 100 años. Está claro que combatir la corrupción hasta que lleguemos a afrontar algo que la memoria plantea, que es ese cambio de conciencia, ese cambio de valores, donde las conductas corruptas sean detestables y donde la ética colectiva y la ética de la sociedad repudie y discrimine a aquellos que se saltan la legalidad, ya sean responsables públicos o cualquier ciudadano. Hasta que eso ocurra, hasta que se señale con el dedo, como ocurre en las democracias modernas del norte de Europa, a aquellos que defraudan Hacienda o a aquellos que utilizan el poder político para el lucro personal o de sus afines, hasta que eso ocurra no queda otra alternativa que sea la persecución del Ministerio Fiscal y de la Justicia y la agilidad de esos casos las que lo resuelva. Por tanto, como señala la comunicación de la Fiscalía, la corrupción es un fenómeno criminal que se encuentran entre las principales preocupaciones de la sociedad, que genera desconfianza en las instituciones y que perturba el normal funcionamiento del sistema democrático. Se trata, a nuestro juicio... Acabo, en un minuto acabo, señora. Gracias por su benevolencia. Se trata, a nuestro juicio, de un problema de primer orden cuya respuesta no puede ser más que unívoca y además multidisciplinar. Necesitamos factores educativos, necesitamos también una reforma del sistema legal, pero en las actuales condiciones de crisis política y democrática es imprescindible dar un impulso a las atribuciones en materia de lucha contra la corrupción, para dejar constancia ante la ciudadanía que la justicia no se queda impasible ante la situación en este sentido y, por tanto, apoyamos la creación y el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia de Las Palmas, en cuyo ámbito de actuación se concentra el grueso de la actividad en esta materia, debido a que son muy pocas las causas en las que están implicados aforados que deben ser juzgados, como sabemos, ante la sala de lo penal. Por tanto, fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción y que esos juicios sean rápidos para disolver la duda. Gracias, señora. Ha pasado sobradamente del tiempo. Tiene la palabra señor Fajardo. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a los medios de comunicación y bienvenidos.